titulado Llamados a la madurez y a la santidad. Que el Señor nos haga en esta mañana un llamado a madurar y ser santos. Vamos a ver el versículo 1 al 6, vamos a leerlo y espero que el Señor, o vamos a orar que el Señor nos bendiga con la exposición llegando a nuestro corazón, comprendiéndola, recibiéndola en un corazón preparado para ella. Entonces, Efesios 4, versículo del 1 al 6, dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Oremos, hermanos. Dios bueno y santo, Señor, venimos a ti en busca de tu gracia, la gracia que nos permite entender tu palabra, la gracia que nos permite tenerla, la gracia, Señor, que nos tiene vivo en este momento y no nos has fulminado por nuestros pecados, por mis pecados, Señor. La gracia que permite a un pecador estar predicando, hablando como heraldo tuyo, Señor, cuando es indigno de hacerlo. Y la gracia de que tu pueblo escuche palabras tan preciosas, tesoros tan maravillosos, diamantes tan valiosos, como lo son cada una de tus palabras. Queremos, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, seas el que ilumine la comprensión de nuestro entendimiento, para que podamos comprender la verdad y dejar el error de lado. No queremos la mentira, queremos la verdad. Y queremos que tú seas quien nos hable, quien nos guíe, el buen maestro, el consolador, el paracletos, que nos enseñe tu verdad en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Consideremos la vida de los veganos. ¿Conocen algún vegano? No son muchos. Hay más veterinarios, hay más vegetarianos que veganos, pero son diferentes. Cuando usted le dice a un vegano vegetariano, se ofende, profundamente se ofende. Yo no soy vegetariano, yo soy vegano. ¿Y cuál es la diferencia? Si es lo mismo. No, los veganos no solamente no comen carne, sino que ningún derivado de animal, ninguno, en absoluto. El vegetariano solamente es vegetariano de carne. Póngale un huevo frito ahí, lo disfruta. Póngale leche de vaca y le encanta. ¿Cómo son los veganos? Realmente sus vidas son en relación a la comida y con los animales. Los veganos normalmente, salvo alguna rara excepción, son animalistas también. Por eso se hicieron veganos. O sea, no llegas a ser vegano si no eres animalista, sino amas a los animales y te preocupas por ellos como si fuesen tu bebé verdadero, tu hijo. Cosa extraña, por cierto, cosa rarísima, ¿no? Eso no son hijos, los animales no son hijos. Estas personas, que suelen ser también animalistas, son personas esforzadas, muy esforzadas. Yo tengo una hermana que no es vegana, ni vegetariana, le encanta la carne. El churrasco, le encanta. Pero dice ella que ama profundamente a los animales. Y yo le creo. Se pasa no media vida, la media y un cuarto más de su vida rescatando animales por la calle, saliendo, caminando,
cansándose, asoleándose, gastando su dinero, su tiempo, descuida otras cosas familiares, pero al perro que está en la esquina lo tiene que rescatar, lavar, planchar y dormir con él esa noche. A darle el calorcito porque el pobre estaba por morirse de frío. Quiero decir que le encanta hacer eso. Y yo le he visto cómo ella tanto defiende como vive por los animales. Es verdad, es verdad. Ella es capaz de denunciarme a mí, su hermano, si yo le hiciera algún dañito a un animal. Le dijo a su propio padre en alguna ocasión, a mi padre, que no te denuncio porque eres mi padre. Nada más lo único que te libra. Ya te hubiera denunciado. Porque mis padres a los perros, fuera. No le gusta. Ella no solamente dedica tiempo, dedica mucho sudor, se la pasa por la calle, se ensucia mucho y gasta prácticamente todo su dinero en eso, o la gran parte, el resto para comer y sus cosas. Se podría decir que es su vocación. Los veganos son iguales, pero más, en la comida también, en el vestido. Estas personas son radicales en su modo de vida. Y nadie les dijo que hagan eso. Simplemente lo hacen porque les gusta, les apasiona. Y ellos dicen, es que mi vida, mi vocación, mi pasión son los animales, cuidarlos, velar por ellos. Yo me pregunto, si tan solo los cristianos se parecieran a ellos, una meajilla, dice el sevillano. Si tan solo los cristianos se parecieran a estos veganos o animalistas, tan solo un poquito, pero en este caso en la vocación como hijo, en la vocación como hijos de Dios y siervos de Cristo. Si tan solo hiciéramos el 30% por Cristo y por Dios de lo que ellos hacen por los perros, por los gatos. Y estuviésemos dispuestos a ese cansancio, a ese trabajo, a ese esfuerzo, a ese gasto. Vamos a ver en primer lugar el versículo 1 al 3, viviendo dignamente según el llamado de Dios. Dignamente según ese llamado de Dios. Versículo 1 al 3 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego. Hay un ruego aquí, hay un sentimiento de pasión, ¿no?, en el corazón de Pablo, de urgencia. Te ruego, que viváis de una manera digna. ¿Digna de qué? ¿Digna de los vigilantes de la playa? ¿Digna de feria de circo? ¿Digna de futbolistas? No. Digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea, en relación a mi vida con Dios, en relación a mi vida con Jesús, como discípulo de Jesús, como hijo de Dios. En esa relación, en esa vocación, en ese llamado, os ruego que viváis dignamente. Le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Porque Pablo sabe que si bien a la iglesia de Éfeso Pablo no la corrigió demasiado, no hubieron muchos peros o muchos problemas que él tuviese que en su carta corregir, pero él sabe que nos cuesta, que a la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, a nosotros en este momento, nos cuesta vivir dignamente en el estándar que Dios demanda. El estándar del Sermón del Monte es muy elevado y nos cuesta, pero a algunos no les cuesta casi nada, simplemente se han rendido y dicen, bueno, yo ahí voy como pueda y ya nos vemos en el reino de los cielos. A esos, y no a los que se están esforzando ya, a los que no lo están haciendo, Pablo les dice, esfuércense a vivir dignamente de acuerdo al llamado que has recibido de parte de Dios. Si Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado a vivir esforzadamente y dignamente de acuerdo a ser hijo de Dios y discípulo de Cristo. Pablo, el apóstol, que es el que escribe esta carta, en su carne propia está viviendo en ese momento las consecuencias de vivir conforme a la vocación de su llamado. Pues esta carta, la carta de Efesios, es una de las cartas carcelarias, se llaman. Cartas desde la cárcel.
el apóstol Pablo se encuentra en la cárcel, en este mismo instante en que él está escribiendo. Y desde la cárcel está exhortando a los que están fuera, diciéndoles: vivid dignamente de acuerdo al llamado de Dios. Bien pudiera haber agregado: como yo lo estoy haciendo. No hubiese pasado nada porque lo estaba haciendo. En otra situación él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tampoco pasó nada porque él estaba imitando a Cristo realmente. Él dice entonces: vivid dignamente. Y mírenme quizás a mí, que les estoy escribiendo desde la cárcel, viviendo en mi propia carne el precio de vivir conforme a mi llamado. Estoy viviendo el precio de mi propio llamado, porque estoy aquí por predicar. Me han encarcelado por predicar el Evangelio. Me han acusado de llenar el imperio entero con esta falsa herejía, dijeron de Pablo, ¿verdad? Qué bueno fuera que digan de tu nombre, como tú piensas en tu nombre, ¿no? Han llenado fulano, ¿no? Tu nombre, Santa Cruz entero de esa doctrina cristiana. Es peligroso ese hombre o esa mujer, porque está llenando la mente y las cabezas de todo el mundo aquí en Bolivia y en Santa Cruz. Es peligroso. Tanto es que eso dijeron de Pablo y lo metieron en la cárcel. Claro, Pablo predicaba, la gente se convertía al Señor Jesús, se convertía a Dios el Padre. ¿Y qué pasaba? Bueno, los que hacían templos de Diana, templos de Zeus, templos de Afrodita, vendían incienso, vendían un montón de cachivaches, que era su negocio. De la idolatría ya no vendían nada, estaban perdiendo el negocio. Y muchos vivían de eso. Entonces, no nos conviene que este hombre siga ahí libre predicando, convenciendo a la gente de que se conviertan al cristianismo. No. Porque estamos perdiendo nuestro sustento de vida. Por lo tanto, Pablo estaba en la cárcel sufriendo las consecuencias de cumplir y de vivir apasionadamente su vocación. Después de describir el Evangelio a los Éfesos, el apóstol les habló de las multitudes, las múltiples bendiciones que hay en Cristo, y ahora procede a exhortarlos. Noten lo que hace Pablo. Pablo, del capítulo 1 hasta el capítulo 3 les dice a ellos: estas son las bendiciones. No les exhorta todavía, les dice: estas son las cosas positivas increíbles que ahora poseemos. Luego las vamos a ver. Las enumera y les dice: esto eres, esto te ha dado Dios, esto serás, esto tienes, y así, ¿no? Y cuando acaba de hacer eso, de decir lo que Dios ha hecho, lo que tú tienes, lo que se te ha regalado, comienza la exhortación. El capítulo 4, en mi versión de las Américas, dice en el subtítulo: la vida en Cristo. La vida en Cristo. Es decir, entonces ahora Pablo está procediendo a decir cómo debes vivir en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos vivir en Cristo Jesús? Nos va a exhortar a la práctica de la vida cristiana después de haber escuchado y visto las verdades doctrinales desde el capítulo 1 al 3. Entonces, ¿cómo debe vivir el que está en Cristo? ¿Cómo debe vivir el que está en Cristo Jesús? Y que tiene sus promesas y bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? Vamos a enumerar algunas. Serían, luego leeremos algunas partes de esto: la predestinación, la elección, eso está en el capítulo 1. La redención, la reconciliación, la santificación, la adopción como hijos y el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Es decir, Dios te ha comprado. La compra que Dios ha hecho de tu vida. Entonces, vivir dignos del llamado vocacional a Dios es lo que tenemos que hacer, y es lo que el apóstol va a enseñar. Y la forma de cómo se vive dignamente esa vocación se va a expresar en los versículos 2 al 3.
Versículos 2 al 3 leemos entonces ya cómo va empezando a detallar un poco esa vida digna, acorde a la vocación, acorde al llamado que Dios te ha dado. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿El qué? Vivir dignamente la vocación. ¿Con qué? Con toda humildad. Gracias, hermanos. Con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia. Hay que tener paciencia. Ahora mismo hay que tener paciencia con los niños. Soportándoos unos a otros en amor. Soportándoos unos a otros en amor. Pablo, ¿de qué hablas? Yo pensé que ibas a hablar de orar, de gritar gritos de júbilo, saltar, brincar, de peregrinar, leer la Biblia en 6 meses, 2 veces al año. No. Hablo de que viváis en humildad, en mansedumbre, en paciencia, soportando en amor a tu hermano. Eso está más difícil que leer la Biblia 2 veces al año. Es más difícil lidiar con nuestro carácter que leer un libro de 1000 páginas. La humildad y la mansedumbre no eran tan bien vistas en el tiempo de Pablo, hermanos. Los griegos no lo veían bien, no era como una virtud, algo que se podía alabar. Hace quizás una década atrás y de ahí otras cuantas atrás de ella, la humildad todavía era algo que se veía como bueno, como loable, ¿no? Algo honroso, alabable, digno de verlo en una persona, ¿no? La humildad del corazón. Aunque ya de cierto tiempo a esta parte, yo creo que unos 10 añitos, la humildad se está perdiendo como un aspecto de alabanza en el carácter de una persona. Es como que ya ahora la humildad no sirve. Y ya solamente en la teoría puedo decir, sí, es bien ser humilde, pero en la práctica no solo no soy yo humilde, hablando del mundo, sino que cuando veo que el humilde vive humildemente, y no hablo del dinero, sino de su manera de ser, dice, este es un tonto, este es un idiota que se deja maltratar, engañar, ningunear, vilipendiar, lo que sea. Míralo. No, pero él está siendo humilde. Porque ahora se valora mucho la arrogancia. Se están volcando los papeles. Ser como Cristiano Ronaldo. Decir públicamente, yo soy el mejor, no hay nadie como yo. A ver, ¿dónde hay otro por ahí que sea mejor que yo? Yo soy el más rico y yo soy el más guapo. Ahora está de moda, parece eso, ¿no? Los griegos no lo veían bien tampoco en ese tiempo, la humildad, como ahora que se está perdiendo, coincidimos casualmente con ellos. Ellos solo veían que la humildad era buena en casos concretos. Por ejemplo, en el caso en el que una persona inferior en la sociedad, en la escala social, admitía humildemente que le debe honor o respeto a una persona o una familia de una casta social mayor en aquella época. En ese sentido se veía como bonita esa humildad, ¿no? Una humildad que está en su sitio y que, oye, qué bien, supo estar en su lugar, qué humilde, digamos, ¿no? Pero más allá, los griegos tampoco veían bien la debilidad, porque ellos creían que la humildad era debilidad. Y la humildad no es debilidad, pero ellos veían que la humildad era como ser débil, dócil y dejarte continuamente. Decían, no, eso es malo. Los filósofos de hace un siglo, Voltaire, Nietzsche y cualquiera que usted crea, que usted piense, ellos hablaron en contra del cristianismo en sus libros, normalmente, diciendo que el cristianismo es una religión para los débiles, para los rotos, para los quebrados. Es un cristianismo que necesita enfermos. Y además es un cáncer, está mal, el cristianismo no sirve porque hace a la gente débil, la hace. Si no lo son, los vuelven, dice, débiles.
Claro, ellos están hablando, mientras observan y examinan el cristianismo, desde el punto de vista de que Dios te pide que seas humilde, que te humilles de corazón, que seas manso, que vivas una vida pura, limpia, y no tratando de ser, pisotear, ni ser mejor que otro, ni competir. Y claro, desde ese punto de vista ellos decían, claro, esto está mal. Ahora, está mal porque todos ellos pensaron, eran ateos, naturalistas, materialistas. Nosotros venimos de la materia. Y lo que tenemos que hacer es evolucionar. El cristianismo con esa filosofía los frena, no los hace evolucionar, ¿no? ¿Cuál es la ley de la evolución? Sobrevive el más fuerte, ¿no? La selección de género. Lo que no sirve se va a perder y lo que sirve continuará hasta la próxima generación. Entonces no sé por qué nos quejamos de lo que hizo o de los pensamientos de Hitler, porque él pensaba así. Había leído se me fue el nombre ahora, a Darwin, sobre la selección de género y la preservación de la mejor especie para tener una mejor evolución. Sin embargo, todo eso es falso. Bajo esa premisa, entonces, ellos, creyendo en el ateísmo, materialismo y naturalista, claro, si no hay un ser moral superior que te diga cómo se debe vivir, bueno, la máxima experiencia es vivir lo mejor que yo pueda, y cuanto más pueda mejor, y por encima del que más pueda, aún mejor. Claro, en ese sentido sí, pero se equivocan en la premisa fundamental. No vivimos en un mundo ateo, no existe. No existen ni los ateos, ni existe lo que ellos dicen, que es que Dios no exista. Dios existe. Y eso se puede comprobar de muchas maneras. De muchas maneras. Simplemente mírese, vaya y vea su cuerpo, la complejidad, la belleza y la perfección. Mire para el espacio, mire lo diminuto, células, protones y neutrones, y verá que alguien tuvo que diseñar esta complejidad. Ahora bien, entonces tenemos una sociedad, la hubo en los tiempos de Pablo y actualmente, que no se valora la humildad. No es algo bueno, sino es algo negativo, que nos hace ir para atrás en lugar de hacia el futuro y la evolución. Entonces, ahora, la persona, aún la que está loca y se cree que es un perro, un caballo o un tren en la ideología de género, hay que dejarla y animarla a que lo siga creyendo. Decirle que sea humilde para admitir su error, no, pobrecita, pobrecito, lo vas a reprimir, no lo vas a dejar ser libre y evolucionar. No, hay que decirle la verdad en amor. Y él debería en humildad aceptar su error. Ahora nosotros, como cristianos, tenemos un llamado radical sobre un fundamento y sobre una base, que es nuestra nueva vida en Cristo. Y el llamado radical es aceptar humildemente su palabra y ponerla por obra, la palabra de Dios, no lo que yo creo que la naturaleza me dicta, ¿no? Lo que diga la naturaleza, no, lo que Dios dice en su palabra. Yo tengo que aceptarlo, ponerlo por obra, obedecerlo, ser humilde, ser manso. No quiero ser humilde, quiero ser un arrogante, un orgulloso. Bien, pero sé sincero que eres un arrogante, un orgulloso. O sea, no lo finjas, admítelo y termina en el juicio también admitiéndolo allá y dile, condéname, Señor, por mi arrogancia y mi altivez. Vive consistente, admitiendo tus pecados. Pero si no quieres hacer eso, entonces simplemente arrepiéntete de eso y vive una vida de acuerdo a como Dios y Cristo nos demanda, le demanda a su pueblo. Mire lo que dice entonces el 4, ¿cuál es la vocación? Específicamente es lo que tenemos en el capítulo 1, versículo 3 al 5, como algunos ejemplos. Venga al capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Nos escogió, nos está haciendo santos, nos ha hecho predestinados a ser hijos. Muchas bendiciones y al mismo tiempo nuevas identidades se llaman. Ahora yo soy hijo de Dios. Ahora ya no soy hijo del diablo. Ahora soy hijo de la luz. Ya no soy hijo de tinieblas. Ahora soy libre a la justicia, ya no un esclavo al pecado. Entonces Pablo dice, esa es tu identidad nueva. Debes vivir de acuerdo a esa identidad. Y tratar esforzadamente de vivir de manera digna esa nueva identidad. La vocación del cristiano es ser imitadores fieles de Jesucristo, no hay otra. De eso se trata, de ser imitadores de Cristo Jesús. Es vivir a la altura de la adopción. Dios te ha hecho hijo. Y digamos, tú llegas ahí a la familia con Dios. Señor, y a partir de ahora yo soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Yo nunca he sido hijo de un Dios, ni un Dios como tú. Mira, ¿ves ese? Mi hijo Jesús, imítalo. Él te va a enseñar. Así tienes que ser, porque Él siempre ha sido mi hijo, eterno. Por toda la eternidad ha sido mi hijo. Y ha sido un hijo perfecto. ¿Quieres saber cómo ser mi hijo y cómo debes de vivir como mi hijo? Imítalo a Él. Imítalo a Cristo Jesús. Y lo harás bien. Así que se trata de ser fieles imitadores de la vida de Cristo, como hijos de Dios que ahora somos. Notemos una vez más el verso 2 para ir reflexionando sobre cada uno de estos adjetivos. Dice, vivir digno de la vocación, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, paciencia. Humildad, mansedumbre, paciencia. ¿En qué situaciones? No es el tema, no vamos a hablar de esta que voy a decir ahora mismo, pero para que quede guardado. Evidentemente hay que ser manso, hay que ser humilde y paciente en nuestras tribulaciones. Sufrimos todos. Yo sé que usted sufre, tiene sus problemas duros del corazón y luego externos, físicos, de todo tipo. Y ahí hay que tener paciencia. Y si somos cristianos, paciencia en que el Señor hará justicia el día de mañana. En el último día la verdad va a ser revelada. Mientras tanto esperamos con paciencia. Y con humildad renunciamos a la venganza. Renunciamos a la venganza. Y con mansedumbre vivimos en medio de nuestros enemigos. Sin embargo, ese no es el foco central de Pablo acá. Aquí es las relaciones del cuerpo de Cristo. El foco de Pablo aquí son las relaciones entre la iglesia. Hay que vivir con humildad, con mansedumbre y con paciencia, y aquí está la clave al final, soportándoos unos a otros en amor. La relación es el unos a otros, humildad unos con otros, paciencia unos con otros, mansedumbre entre los unos y los otros, y llevar las cargas de los otros y tú la carga mía. Pablo quiere asociar el llamado a ser hijo de Dios con una buena relación con los demás hijos de Dios, con una sana y santa relación con los demás hijos de Dios. Mi hermano, el pleito, hermana, la impaciencia, el orgullo, y hay más, pero vamos a dejarlo en esos tres, no son buenos aliados para soportar amorosamente a mi hermano en Cristo o a mi prójimo de allá afuera. No son buenos aliados. Si yo soy orgulloso, impaciente, nada de manso, eso no, el resultado final en la relación con alguien no va a ser bueno. Pleitos, envidias, competencias, rivalidades. Pero cuando el orgullo se va y ponemos humildad, cuando la ira se va y ponemos mansedumbre o el enojo,
Y cuando la impaciencia se va y ponemos paciencia, es más fácil llevarnos bien en amor. Es más fácil que el pueblo de Dios tenga una buena relación. Queremos tener una buena relación. Debemos tener una buena relación. Si usted no procura una buena relación aquí, hora y media en el culto, miércoles otra hora y media, el viernes una hora los que vienen, el sábado otra hora, ni 24 horas a la semana. Si aquí no quiere y aquí no puede y no lo desea, imagínese en el cielo donde tiene que estar 24 horas al día con Él. En el cielo va a estar con él o con ella, su hermano, su hermana, 24 horas, todos los días, todos los meses, los años, siglos, milenios, eras, eones de tiempo. Así que más le vale que empiece a practicar el amor, la mansedumbre, la paciencia y la gracia los unos con los otros aquí. Aquí. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Hemos de perseguir la humildad, perseguirla, porque normalmente a nosotros nos persigue el orgullo. Así que persigamos la humildad. Como cuando Mario Bros perseguía al gusanito, ¿no? El honguito para hacerse grande. Somos realmente grandes en el sentido delante de Dios cuando somos humildes. Cuando somos humildes. Hemos de perseguirla, la humildad, buscarla, la mansedumbre y la paciencia. No solo porque es preferible, sino porque es una orden. Se te ordena ser manso y humilde, amoroso. La vida y las relaciones entre los hermanos y entre la iglesia a veces es complicada. Si decimos que no, tratamos de tapar el sol con un dedo. Es complicada, pero eso no lo hace imposible, y por eso yo no voy a renunciar, y por eso no me voy a terminar yendo de la iglesia o de la asamblea de Cristo para irme a vivir solo mi vida cristiana. Los que solos dicen vivir su vida cristiana, solos, sin los demás cristianos, se van a ir a la condenación también. Porque el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. No dijo, edificaré mis individuos solos en sus casas. Mi iglesia. Y prometo que la muerte y el Hades, el infierno, no van a vencer a mi iglesia. No a tu grupo de amigos, no a tu colegio, tu compañero, tu comparsa, tu club social. Dios no ha prometido prevalecer, sanar, limpiar o guardar a ese grupo. Solo al grupo de la iglesia de Cristo, la cual debe estar viviendo en unidad, perseverando en el amor los unos con los otros. La convivencia será complicada, y más aún cuando sabemos que somos pecadores. Pero eso de somos pecadores es un arma de doble filo. Por un lado, saber que somos pecadores me prepara y me anticipa, me alerta de que va a ser complicado relacionarme contigo. Pero por otro lado, saberlo, que somos pecadores, me motiva también a la humildad, porque yo soy uno de esos pecadores. Yo soy uno de esos pecadores. Y quisiera que me tratara a mi hermano o a mi hermana como en esos momentos quisiera que me traten a mí. Y cuando no me tratan bien, gracias, perdonar. Y cuando me tratan bien, bien, disfrutar, gloria a Dios, dar gloria y alabanza al Señor. Pero en ningún caso brotar el orgullo, la ira y el enojo porque algo pasó. Separarme, nos vamos. Y no hablamos aquí de mala doctrina, no, solo porque no me gusta cómo me mira el hermano. Porque no me gusta cómo habla. No solamente es una orden, debemos perseguir estas características del carácter, sino que además es un fruto del Espíritu. ¿Alguno cree tener al Espíritu de Dios dentro de él? Yo. Bien, demuéstralo. ¿Cómo? Con el fruto del Espíritu. El amor. El amor es el primero en la lista.
Gálatas 5, 22 a 23. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si yo no estoy amando a mi hermano en Cristo, ¿cómo voy a amar al de allá, que no es mi hermano en Cristo? ¿Cómo voy a amar al vecino? Si no estoy siendo paciente, misericordioso, manso, humilde con mis hermanos en Cristo, por los que Cristo derramó su sangre como por mí, ¿cómo lo voy a hacer con otros? Muy difícil. Entonces, es una orden el amarnos. Es una orden el esforzarnos a vivir dignos de la familia de Dios. Una familia unida. Surge entonces otra pregunta. ¿Qué debemos hacer una pregunta que tenemos que plantearnos y hacernos, y es: ¿amo a mi hermano en Cristo? ¿Amo a mi hermano en Cristo? Háztela. Yo amo a mi hermana, amo a mi hermano en Cristo. Tengo cuidado en cómo trato al cuerpo de Cristo, pueblo y familia de Dios, y por supuesto, cuerpo mío y familia mía. Porque si soy de ese cuerpo y si soy de esa familia, yo también. ¿Tengo cuidado o no tengo cuidado? Mostremos el amor de Cristo, siendo pacientes y humildes los unos con los otros, porque Él quiere que reflejemos su gracia y su amor dada a nosotros. Él quiere que a su vez nosotros la reflejemos dándola a otros. Él murió por nosotros, quizás no para que muramos por otro, aunque Jesús lo contempló, ¿o fue Pablo? Cuando dijo: con todo quizás algunos se anime a morir por alguien. Quizás, dice, quizás a alguien se le ocurra morir por otro alguien. Eso significa que el amor fue perfeccionado en él. Estuvo dispuesto a dar literalmente su vida por la vida de otro. Pero no llegando normalmente a esa situación, no llegando normalmente a esos casos, el Señor quiere que como mínimo, seamos pacientes los unos con los otros. Como mínimo, ya no morir. Sé paciente, sé manso, sé humilde, sé justo también, ¿no? Afectivo, cariñoso. Tan importante es este tema que el apóstol Pablo entonces no nos sugiere, sino nos ordena y le agrega el esforzaos. Interesante es que el apóstol Pablo no ignora que es difícil. O sea, Pablo no está diciendo: eso es facilito. Pan comido, esfuércense la semana que viene y lo van a lograr. No, él sabe que es complicado. Sabe que nuestros corazones son complicados. Sabe que la gente es complicada. Por eso agrega: esfuércense. Esforcémonos. Todos somos diferentes. Por estar unidos en Cristo, en su amor, en su gracia. Por tener una relación humilde, mansa, paciente los unos con los otros. Esfuérzate. Cuando no te esfuerzas, estás pecando, porque Él te está diciendo: esfuérzate por hacerlo. Y no pecas ni siquiera contra el hermano, que sí, contra Dios. No me da la gana de esforzarme, Señor. Que Él se esfuerce. Yo no le he hecho nada, fue Él. Pero el esfuerzo es lo que el Señor quiere, no del ofensor o del ofendido, no, del ofendido y el ofensor, de los dos. El ofensor tiene que tener el esfuerzo de ir y pedir perdón, es un ejemplo que estoy dando, y el ofendido tiene que tener el esfuerzo de perdonar inmediatamente. Ambos. Pablo sabe que en esta relación y esfuerzo, el fruto será la unidad en espíritu, la unidad espiritual de la iglesia, la unidad del espíritu, el amor en Cristo, el amor entre su pueblo.
todos los que poseemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, lo primero que hemos recibido, evidentemente la salvación, es una paz. Hemos tenido paz con Dios. En Romanos 5:1 se nos habla que gracias a la justificación en Cristo Jesús, por medio de la fe, ahora, gracias a eso, tengo paz con Dios. Bien. Pero también agrega, la Escritura habla de que ahora tengo paz con el prójimo. Ahora puedo amar a mi prójimo. Ahora puedo amar a mi enemigo. Ahora tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y antes era imposible. Era imposible. Yo no sé a cuántos he matado con la mente antes de estar en el Señor. Usted sabe, llevó la cuenta, pero con la mente yo he matado, crucificado, electrocutado a muchos. Sin Cristo y sin el Espíritu viviendo en nosotros, somos muy fáciles de desear el mal a otro. Pero en Cristo hay paz con Dios y hay paz con el prójimo, con el hermano. Es posible. Se abre el abanico del amor franco y sincero por una comunión, que es una común unión. ¿Cuál? Cristo, el Espíritu, el cuerpo de Dios. Aún, no solo paz con el prójimo, podríamos decir paz con todas las naciones. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, cuando usted viene a Cristo, las barreras de la discriminación y el racismo se rompen, se quebran, deben romperse, deben desaparecer. Y ahí yo no pienso que soy o somos superiores a los de ese país o a los de ese barrio o al vecino porque son de otro país o de otro color o hablan en otro idioma. Somos superiores. Es el impío promedio cruceño, promedio, impío en el mundo. Él es superior al indígena en taparrabos de la selva del Amazonas. ¿En qué? No es superior en nada. ¿Es el indígena que está allí superior al de aquí, al citadino? Tampoco. ¿Qué son ambos? Pecadores necesitados de salvación, pecadores perdidos, pecadores que se van a condenar a menos que crean. Y cuando crean, ¿su identidad cuál va a ser? Ex flechador, cazador de la selva, y yo, no sé, taxista, dentista. No, esa no es la identidad. La identidad es hijos de Dios y hermanos en Cristo. Esa es la identidad que adoptarían ambos casos en una misma congregación. Y eso es lo difícil, porque el orgullo quiere hacer distinciones. Al orgullo le encantan las distinciones. Al orgullo le gusta ser tratado bien, mejor que otro. ¿Por qué? Porque soy mejor que otro. O será porque piensan que soy mejor que otro, porque por eso me están tratando así y me gusta. Pero Cristo y el Evangelio dice que todos son iguales delante de Dios, pecadores. Y cuando son convertidos, de nuevo todos son iguales delante de Dios, hijos de Dios, discípulos de Cristo, herederos de Dios. En cualquiera de los dos casos siempre somos iguales, pero iguales para mal, para condenación, o iguales para bien, para gozo, para alegría, salvación. La paz lograda por Cristo es una paz lograda a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra cuando el Evangelio es escuchado y que debería estar, amados hermanos, profundamente arraigada en la iglesia de Dios, que es el cuerpo y que es la novia del Señor Jesucristo. O sea, debería estar arraigada. Y lastimosamente, si hay algo en múltiples iglesias, si hay algo, es divisiones, pleitos, envidias, chismes. Usted va a una iglesia de más miembros, normalmente, y usted puede encontrarse que este joven está malas con este joven, no un día, no una semana, 9 años llevan así, y yendo así a la misma iglesia. Peleados, airados. Pero se encuentra que esta es la primera situación dentro de la misma iglesia. Ella está así con ella, ese de allá también, el de allá no quiere al pastor, el pastor no lo quiere a eso.
Fíjense. Pleitos, divisiones, iras, celos, carne, carnalidad. No decimos que somos inmunes a eso como iglesia, pero ciertamente debemos aspirar a que esas cosas no estén aquí. Y debemos extirparla, como cuando usted se entera, y si se enterase que tiene un cáncer, lo primero que quiere hacer es iniciar la quimioterapia, radioterapia y lo que sea para sacarse eso del cuerpo. Así debería ser. Estos pecados que dividen la iglesia, que la ensucian, que la empañan, que le dan mal testimonio. En esto sabrán que sois mis discípulos, dijo Jesús. ¿En qué? En que os amaréis los unos a los otros. Y dijo, en esto sabrán que me conocéis. Esta es otra manera, ¿no? Este conoce al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mira cómo ama. Mira su carácter. Ha tenido que aprenderlo de Jesús, de nadie más. Tu papá no es así. Yo lo conozco. Su mamá tampoco. Su mujer, ¿de dónde? Es cristiano. Lo está aprendiendo de Cristo. Lo está viendo en Cristo. Pablo ahora va a proceder, en nuestro segundo punto, que va a ser más rápido, a nombrarnos el fundamento de la paz que hay entre Dios y que ahora podemos tener los unos con los otros. Versículo 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Me salté el 3, pero hablamos de ellos, que hay un esfuerzo, ¿verdad? Hablando de que Pablo lo ordena, no solamente lo sugiere. Un esfuerzo de tener una unidad en esa iglesia, una unidad entre esos hermanos. Y es el 4 ahora lo que estoy leyendo, porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay miles y millones de religiones que sean todas verdaderas al mismo tiempo. No lo hay. Hay una religión que se llama la fe Bahá'í. Los Bahá'í. Y esta religión es un mix. Es como un DJ. Una mezcla de religiones. Y dice, todas son lo mismo. Y todos nos llevan al mismo Dios con diferentes nombres. Dios se ha revelado de tantas maneras. Cristianismo, verdadero. Islam, verdadero. Hindú, verdadero. Todo va al mismo lugar, al mismo sitio. Todos los caminos van a Roma. A ver, intente seguir a ver si llega. Sigue recto, a ver si llega a Roma. Me lo cuenta después. No es verdad. No todos los caminos van a Roma. Y no todas las religiones son verdaderas. De hecho, hay una sola religión verdadera. Hay una sola religión auténtica. ¿Y cuál es? El cristianismo. Eso es orgulloso, vamos a decir. Eso no es ser humilde, no. No confundamos la humildad con tener miedo a decir la verdad. Decir la verdad no es ser orgulloso. A ver si mañana nos va a dar miedo de decir que 2 por 2 son 4. El cristianismo ha sido demostrado. Y lo que no ha sido nunca es refutado. Han sido muchos los que han querido refutar la vida histórica de Jesús, al Jesús histórico, diciendo que Jesús ni existió. Y en medio de su estudio de refutación se han convertido a Cristo. En el camino terminaron convirtiéndose. Otros quisieron refutar no la historicidad de Jesús, creían que existía, quisieron refutar su resurrección. No, Jesús no resucitó. Comience la investigación, hágalo, use todos los libros y todo lo que tenga a la mano, no solo libros religiosos, lea historiadores, Heródoto, Tasio, Suetonio, lea, vamos a ver qué hay por ahí. Es verdad. El testimonio es unánime. El cuerpo la tumba está vacía, nunca se encontró el cuerpo. Las supuestas teorías de que se robaron el cuerpo, de que no murió en realidad, y demostradas, todas refutadas. El Señor resucitó. Y como Jesús resucitó,
Que Él haya resucitado garantiza el resto de lo que Él dijo y dejó. Ahora, si Él no hubiera resucitado, ya yo tengo razones para dudar. Porque si no resucitó y dijo que resucitó, quién sabe en qué más se equivocó, ¿no? Esa es la conclusión. Pero si Él resucitó, todo lo que dijo es verdad. Y Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Él dijo que Él era el único camino, no hay 1000 caminos. El único, Él. Y su iglesia era la única que va a ser salva. Entonces debo creerle, porque Él es el fundamento de la resurrección. Porque Él dijo la verdad y lo demostró con su resurrección final. No hay miles y millones de religiones que sean todas verdaderas al mismo tiempo cuando se contradicen unas a otras. Solo el cristianismo. Aún, incluso, amados hermanos, no hay iglesias cristianas auténticas si éstas no creen los fundamentos básicos del evangelio y del cristianismo histórico. No un cristianismo inventado, ¿no? Quiero una iglesia nueva inventada ahí, de la nada. ¿Y qué crees? Lo que yo quiera creer, a mi manera. No, a tu manera no. Hay 2000 años de cristianismo y tú no puedes venir a inventar el cristianismo ahora. Hay una ortodoxia, hay un consenso histórico de lo que hemos creído como pueblo de Dios. Hay fundamentos que se comparten. Creemos que la iglesia, aún dividida, Asambleas de Dios, bautistas, los luteranos, presbiterianos, anglicanos, reformados, libres, hermanos libres, son todas iglesias verdaderas. Pero si estamos divididos, levemente, superficialmente divididos, pero en el fondo son todas verdaderas. ¿Por qué? Porque tenemos comunión en bases iguales. Compartimos las bases y fundamentos, y luego diferimos en segundas cosas o terceras. Pero no tenemos comunión con el Islam. Pero no tenemos comunión con los pentecostales unitarios. No tenemos comunión con el hinduismo, ni con los Bahá'í, ni con las religiones Zen. No tenemos comunión con los mormones, ni con los testigos de Jehová, ni con los adventistas. ¿Por qué? Porque no tienen la base del cristianismo histórico. Porque no son cristianismo histórico, son novedades. O en el mejor de los casos, herejías repetidas. Por ejemplo, los pentecostales unitarios, ellos no inventaron eso. Eso existió ya en el siglo IV, III. Simplemente escarbaron en el baúl de la basura y sacaron, me gusta esto, voy a creerlo, ¿no? Sabelio fue un hereje, quien propuso lo que los pentecostales unitarios actuales creen, que no hay Trinidad y que Jesús se disfraza. Hoy me disfrazo de Padre, mañana me disfrazo de Hijo y en la noche de Espíritu. Pero es el mismo personaje. Modalismo se llama. Ellos lo inventaron, no, existió en el siglo III y IV. Herejías que ya se pelearon hace miles, centenas de años. El arrianismo de los testigos de Jehová. Dígale a un testigo de Jehová, Arrio es su padre. ¿Arrio quién es ese? Arrio fue un hereje del siglo II y III que creía que Dios era el único ser que era Dios, que Jesús era creado y que el Espíritu Santo no existía. Entonces no es nada nuevo, eso ya existió, se combatió. Toda la iglesia entera sentenció como hereje a Arrio en su época. Entonces todo eso se escarba y vuelve a salir, luego se va a volver a apagar y otra vez se va a escarbar y así hasta que Cristo venga. Pero tenemos que saber la diferencia entonces de por qué nosotros creemos que somos cristianos y es la verdadera fe. Primero la resurrección, nuestro Señor Jesús y lo que dice su palabra, claramente expuesta, leyéndola. Si usted no lee la Biblia, usted es un ignorante de la palabra del Señor con la cual se debe defender. Si la lee, bueno, va a estar medio preparado para defenderla y defender su fe. Existe un solo cuerpo, no existen dos cuerpos, 3, 4 ni 5, el cuerpo de Cristo. Que ahí están todos los que han nacido de nuevo, según Juan 3, por el poder del Espíritu Santo. Y que tienen a Jesús como Señor y Salvador. Señor y Salvador, Jesús. Un solo Espíritu Santo. El Kundalini
¿Han escuchado esa palabra? Que es un supuesto Espíritu Santo de la religión hindú. Es un demonio, eso es lo que es. O son demonios en plural. Porque hay un solo Espíritu Santo, un solo Consolador, abogado, maestro, santificador, preservador e intercesor. Hemos visto muchas veces la personalidad del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu como maestro, se habla del Espíritu como un pronombre personal, se habla del Espíritu como un abogado, como un defensor, como un orador. Porque dice que el Espíritu Santo ora por los suyos. Y si el Espíritu Santo no existe, y es una fuerza, como una fuerza va a orar por ti. Porque Pablo dice, nosotros, dice Pablo, muchas veces, en la humildad de Pablo, que a él le caracteriza, ¿no? Él dice, muchas veces nosotros no sabemos orar bien. Admitámoslo, dice Pablo. Oramos mal. Pero ¿saben qué? Dice Pablo, el Espíritu está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Orando por ti. Intercediendo por tu vida, por tu alma. Diciéndole al Señor, no le hagas caso, está pidiendo tonterías. Yo sé que Él necesita esto en su vida. Y Cristo, como hemos cantado ante el trono celestial en el himno, también está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos, orando por ellos. Tenemos una misma esperanza, que es la gloria eterna, amados hermanos, donde debe estar la unidad. En la misma esperanza, que es la gloria eterna junto al Señor, junto al buen pastor Jesús, disfrutar de Él para siempre. También tenemos la esperanza de dejar de pecar, la esperanza de no pecar más y de presentarnos a Cristo y a Dios el Padre sin mancha, sin pecado. Esa es nuestra esperanza final. No tener pecado y estar con Él para siempre. Así que hemos hablado de un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza. Veamos el último punto, que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de nosotros. Versículo 5 al 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hemos sido llamados a una misma vocación todos. ¿Cuál es esa vocación? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Un mismo cuerpo, todos con la misma esperanza. Y todos, increíblemente, tienen un vínculo en el origen o un origen que los vincula de manera solemne y para siempre. Algo que nos vincula solemnemente, de manera perenne. ¿El qué? El Señor Jesucristo. Y Juan, en su primera carta, el apóstol dice, si alguno niega a Cristo, si alguno no recibe a Cristo, él no es de Dios. Porque tenemos un Señor y Salvador. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es mi Señor, amén, es mi Señor. Lo que no saben es que en Juan 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y lo que debemos saber es que no es otro, es el mismo. Porque Jesús, siendo parte de la Trinidad, una persona diferente, comparte los mismos honores, títulos y atributos. Por tanto, Jesús es el buen pastor de Salmo 23 y Jehová es el buen pastor en Juan 10. No hay dos pastores, ¿estamos de acuerdo? No hay dos pastores, hay uno. Solo hay uno. Si hay dos, ya estamos en problemas teológicos graves. Si decimos que hay dos. Por lo tanto, hay uno. Es Jehová y es Cristo. Es el mismo en la Trinidad. Tenemos un mismo espíritu, amados hermanos. Y tenemos un mismo Señor también. Tenemos una misma fe. Una fe que fue dada por gracia en Jesús. Una fe depositada en la obra de Cristo, en la expiación de la cruz. Tenemos un mismo bautismo. Este bautismo es, como dice la palabra, en el nombre de Cristo, del Padre y del Hijo. Perdón, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Cristo, pues fue una orden y mandamiento de Jesús. Id
y bautizad a las naciones. Haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo en los nombres, porque ese es uno, ese es otro, en el nombre singular. Amado hermano, el bautismo significa vida después de la muerte. Significa resurrección después de la muerte. Significa fe y arrepentimiento y unión con Cristo. Por tanto, el clímax de todo esto es llegar al Padre, que fue a quien Cristo vino a revelar. Por eso dice, y un solo, versículo 6, estamos finalizando, Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Porque hay un solo Padre. Cristo no es el Padre, eso es real. Como Cristo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Seríamos modalismo, lo que estábamos diciendo antes, que se disfrazan y adoptan cierta personalidad. No. Cristo es Dios, pero no es el Padre. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo. ¿Qué es lo que comparten? La divinidad. Es el mismo Dios con personalidades diferentes. El Padre siempre ha sido Padre, el Hijo siempre ha sido el Hijo y el Espíritu siempre ha sido Espíritu. Aquellos que niegan que Jesús es el Hijo eterno de Dios, engendrado, no creado, ¿saben qué están negando sin querer queriendo? A veces sin percatarse, la eterna paternidad de Dios. Porque Padre de quién fue antes de que Él sea creado? Padre de sí mismo. Por tanto, es necesario que exista incluso una Trinidad para que el Padre funja como Padre eternamente hacia otro, que es su Hijo. Si no, entonces Dios una vez en el tiempo llegó a ser Padre cuando engendró o creó a Jesús. Y eso es una herejía, porque la Biblia dice que Él es el Padre eterno de su Hijo eterno. Tenemos un Señor, una fe, una gracia en Cristo, un bautismo, un Espíritu, esperanza y un Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Solo Dios está sobre todos, porque solamente Dios es el gobernador sobre todas las cosas. Solo Dios es por todo y a favor de todos, porque Dios es el que da pan al impío y pan al que es suyo. A los dos le da pan. Él es bueno con los dos, pero es mucho más bueno con nosotros, que nos ha dado salvación. Y solo Dios está en todos. ¿Pero cómo está en todos? Porque esto no es panteísmo. Esta mesa no es Dios. Está en todos porque Cristo a través del Espíritu Santo mora en nosotros. Y si Cristo y el Espíritu moran en nosotros, Dios el Padre también mora en nosotros. Y este Dios solamente es conocido a través de Jesús. El Dios que nos llama a vivir esforzadamente en unión aquí es conocido allá a través de Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque hay un solo mediador entre los hombres y Dios, la Virgen María. No. Elena G. de White. No. Joseph Smith. No. Charles Russell. No. Mohammed. No. Confucio. No. Siddhartha Gautama Buda. Tampoco. Se llama Cristo Jesús. Ese es el único mediador al Padre. ¿Quieres llegar al reino de los cielos y que Dios sea tu Padre y tu Dios, Cristo tu Dios, tu hermano, Salvador, amigo y un montón de adjetivos maravillosos que se adoptan cuando somos siervos de Cristo? El único camino es Jesús. No hay otro. Todos los demás caminos te llevan a la perdición eterna. Gracias a todos los llamados por Dios, gracias a que todos los llamados por Dios tienen entonces una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu y una sola esperanza. Gracias a que Dios los llamó para que ellos perseveren
de esta manera, concluyendo el sermón, unánimes y amándose, soportándose con humildad, con mansedumbre y con paciencia y en amor. Todos somos la única novia de Cristo. Todos somos el pueblo santo de Dios. Estamos siendo hechos santificados hasta llegar a la gloria y estar con Él para siempre. Crezcamos pues en madurez. Y esa madurez no es hablar en lenguas, no es hacer caer fuego del cielo, no es sanar enfermos, no es leer la Biblia entera en 6 meses, no es orar 2 horas. Y todo eso puede ser bueno. Pero de hecho les estoy diciendo que eso no es madurez. Se pueden hacer todas esas cosas y ser un inmaduro. Porque la madurez es un carácter transformado. La madurez es cómo nos vamos a relacionar continuamente entre pecadores que somos difíciles y que tenemos todos problemas. Crezcamos en esa madurez, en el amor, como dijo Pablo. El camino más excelente, dijo Pablo, es el que les voy a enseñar a los corintios. ¿Se acuerdan? Ustedes discuten de sus dones. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? ¿Quién tiene esto? Que yo fui discípulo de Pablo, yo fui discípulo de Pedro. Yo les voy a decir algo. Dejen de ser niños. Y les voy a enseñar algo más excelente. Y empezó a hablar del amor. El amor, el amor, el amor. Amémonos unos a otros como Él nos amó y en el amor del Señor Jesucristo. Y si usted no tiene a Cristo, le voy a decir una cosa, va a ser imposible para usted amar de verdad. No se puede. No se puede. Solamente Cristo, Jesús, y la experiencia de la cruz, porque la experiencia de la cruz es encontrarte con algo impactante. ¿Cómo pudo amarme tanto para hacer eso por mí? ¿Cómo pudo Él, santo, justo y bueno, derramar su sangre por mí, que soy un pecador? Y entonces eso te inunda. Y esta experiencia te permite luego ir, perdonar y amar a otros. Sin Cristo vas a estar ahí encerrado en la oscuridad de tu ira, de tu orgullo, de tu rencor, de tu sentencia mental a alguien, etcétera, etcétera. Pero con Cristo serás libre para perdonar y para amar y para estar unido hasta que Él venga en las nubes y nos lleve con Él para siempre. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque aunque el camino es difícil en un sentido, exigente, no es imposible, Señor. Y la madurez que nosotros debemos buscar, tú mismo prometes ser la ayuda para ella. Tú estás intercediendo, guardando, bendiciendo, acordándote de tus promesas, de tus pactos, Señor. Animándonos, pones a tu Espíritu para obrar a favor nuestro y nos exhortas y nos llamas a crecer y a esforzarnos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Bendícenos con tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.